Buen día para todos. Quiero que prestes mucha atención a los dos sueños que te voy a compartir a continuación, que revelan cosas increíbles que desencriptan partes de la escritura que quizá no se han entendido. Todo con relación a la falsa resurrección del anticristo y todo lo que está alrededor de este suceso. Vamos a escuchar un primer sueño de la hermana Vicky Parnell. Vamos a dar unas conclusiones, luego vamos a escuchar el segundo sueño y vamos a dar las conclusiones de ese segundo sueño y cómo se revela esto en la profecía, porque cada uno de estos sueños desencriptan cosas que no hemos entendido de la escritura. Así que comenzamos con el primer sueño que nos habla sobre clones bajo tierra. Escuchemos. Soñé de nuevo, amado Jesús, y al comenzar este sueño me encontré viajando, como tantas veces antes bajo tierra, dentro de otra instalación oculta de los Nefilim. Sentía que viajaba por el interior de la tierra, pero solo podía ver con mis ojos, como todas las veces anteriores en que tú, Jesús, me enviaste aquí. Recuerdo haber atravesado lo que parecían distintos tipos de tierra y roca hasta que, una vez más, mi visión divisó esta instalación subterránea. Este lugar es diferente al que visité en dos sueños anteriores, el cual sé que se encuentra en algún lugar bajo Europa. Me dirigía al enorme edificio circular y atravesé sin problemas varias salas de tipo médico y científico. Finalmente llegué a una gran sala donde, contra la pared izquierda, había una serie de ordenadores dispuestos en distintas configuraciones. En el centro, una gran máquina de tipo médico me pareció de naturaleza científica. A su derecha había una larga camilla o cama plateada, hecha de una aleación metálica que no reconocí. En lugar de una almohada, vi un hueco para apoyar la cabeza y también 4 huecos más pequeños en el metal, 2 a cada lado, del tamaño aproximado de un huevo. Aún no sé para qué sirven. Mientras observaba, oí que se abría una puerta a mis espaldas, pero el sonido provenía de la pared izquierda, junto a la fila de ordenadores. En la pared derecha vi varios monitores y un sistema de monitores con la etiqueta comunicaciones. Oí voces y luego vi entrar a 3 personas, 2 gigantes, un hombre y una mujer de estatura normal con el pelo rojo zanahoria, más anaranjado que rojo, que llevaba recogido en un moño bajo. Lucía una pinza dorada que sujetaba parte de su cabello, un poco más arriba de la oreja, a la izquierda. Me recordó al corte de pelo de Jen Psaki, quien creo que está relacionada con la gestión de la prensa en la Casa Blanca. Era delgada, pero parecía casi infantil al lado de los 2 gigantes que la eclipsaban. Cubriendo su ropa llevaba una bata de laboratorio o de médico de color blanquecino. Miré hacia los 2 gigantes y noté que ambos vestían un mono blanco con cremallera muy parecido a los que había visto en mis sueños anteriores. Cada uno llevaba un parche en la parte superior del brazo derecho con símbolos que reconocí como la antigua lengua de los caídos, usada por los Nefilim, su progenie impía. Cada parche situado sobre el corazón los identificaba como Nefilim e identificaba su nombre y rango. El parche de hombre lo identificaba como científico biofísico. Su nombre era Druel. Era muy alto, con cabello castaño rojizo y unos llamativos ojos azules que brillaban con inteligencia, pero a la vez eran fríos, calculadores e incluso crueles. La mujer que estaba a su lado era de hecho una cabeza más alta que él. Tenía un pelo corto y negro, con un flequillo que le caía sobre el lado derecho de la cara, y el resto del cabello rapado desde el cuello hasta la mitad de la cabeza. El resto del cabello, desde la coronilla hasta la coronilla, tenía la misma longitud y le llegaba un poco más abajo de la zona rapada. Sus ojos tenían un color peculiar, incluso yo diría que anormal. Parecían tener 2 colores a la vez. La mitad izquierda del iris era de un verde espuma de mar y la derecha de un marrón arena claro con un tono rojizo. Las pupilas, sin embargo, seguían siendo negras. Tenía un tono rojizo antinatural en su piel pálida, pero por lo demás parecía una persona cualquiera salvo por su enorme altura. Medía unos 3,35 metros,
lo que haría que Druel midiera unos 3,20 metros o más. El parche en el mono de la mujer Nephilim la identificaba como jefa o especialista senior en biotecnología, incluyendo el área robótica. En el parche figuraba su nombre, Mara, y llevaba lo que solo puedo describir como un portapapeles computarizado, que al abrirlo mostraba hologramas 3D de todo lo que había seleccionado y a lo que estaba accediendo. Oí a la mujer gigante llamada Mara preguntar a la mujer de tamaño normal: ¿Está listo, doctora Cantrell? Sí, respondió la doctora Cantrell, una mujer de estatura normal. Lo están trayendo ahora mismo. Mientras hablaba, noté que el Nephilim Druel se acercaba al equipo cerca de la extraña mesa de aleación metálica y comenzaba a activar varios de sus interruptores y otros componentes. Vi que, al hacerlo, las zonas hundidas se iluminaban con una especie de luz proveniente del interior de la extraña aleación. Lo apagó y asintió a Mara, una señal de aprobación, ya que tanto Mara como la doctora Cantrell se giraron para observar lo que hacía. Tras confirmar que todos los sistemas estaban listos, Mara se dirigió a la doctora Cantrell y le dijo con firmeza: «Tráiganlo». La doctora Cantrell metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo portátil que parecía una combinación de teléfono móvil y walkie-talkie y comenzó a hablar por él. «Tráiganlo rápidamente», dijo. Entonces noté que había otra puerta a mi derecha en la pared del fondo, detrás de donde observaba todo aquello, y oí un silbido al abrirse sola. Vi entrar a dos hombres de complexión normal, vestidos con uniformes militares verde oliva, equipados como si fueran a la batalla, con rifles negros desenfundados, pero más avanzados que los que jamás había visto. También llevaban cascos verdes de protección. Incluso en este sueño me pareció extraño. Estos dos hombres estaban a cada lado de un hombre esposado, con pies encadenados. Vestía una camiseta azul brillante, vaqueros negros y zapatillas blancas y negras, con los cordones atados en un lazo descuidado, como si los hubieran atado con mucha prisa. Tenía el pelo castaño oscuro y parecía haber sido golpeado brutalmente en algún momento, pero sus moretones y cortes ya mostraban signos de cicatrización. Era un hombre joven de complexión mediana, posiblemente de unos 20 y tantos años, y sus ojos azul claro estaban llenos de miedo. Lo llevaron ante Mara, quien lo miró como si fuera basura repugnante, escoria sin valor. Le habló con dureza y le ordenó: «Te subirás a la mesa». El hombre se estremeció, pero en sus ojos brilló un destello de resistencia que ella vio y que la enfureció al instante. El Nephilim Druel alzó la mano para golpear al hombre encadenado, quien retrocedió un poco, como temeroso. Al hacerlo, chocó con uno de los soldados armados que estaban justo detrás de él. Luego, involuntariamente, dio un salto hacia adelante y el cruel Druel rió maliciosamente de la reacción del joven. Mara, sin embargo, no se divirtió. Ella repitió: «Te subirás a la camilla y lo harás ahora mismo». El hombre esposado y con grilletes bajó los hombros derrotado y asintió lentamente. Mara asintió a la doctora Cantrell y salió de la habitación por la puerta de la derecha. Vi a Druel bajar la camilla mediante uno de los controles del panel al que había regresado y en el que ahora trabajaba. Uno de los soldados uniformados metió la mano en el bolsillo y sacó un llavero con dos llaves, una más grande que la otra. Se acercó y tomó las manos del hombre, que aún estaban esposadas. Al mismo tiempo, el otro soldado levantó su arma y la apuntó a la cabeza del hombre. El soldado tomó rápidamente la llave más pequeña y abrió las esposas. Luego se arrodilló, tomó la llave más grande y abrió los grilletes de los tobillos del hombre. Entonces el hombre, con el arma aún en alto, le hizo una seña al hombre para que se subiera a la camilla. Druel dijo firmemente: «Apoya la cabeza ahí», y señaló la hendidura más grande de la mesa de metal, rodeada por 4 hendiduras más pequeñas. Mientras el hombre se recostaba sobre la fría mesa de metal, la doctora Cantrell volvió a entrar en la habitación y habló con Mara. «¿Están listos?», dijo, y al ver que el joven ya estaba recostado en la camilla, se dirigió a las filas de computadoras instaladas. Al final de la fila, a la derecha, la vi tomar una máquina pequeña, parecida a una caja cuadrada con ruedas, que reconocí de un sueño anterior. Era algún tipo de sistema de infusión intravenosa, pero los fluidos salían de la caja de la máquina en lugar de una bolsa que cuelga de un soporte. La acercó al joven, que estaba recostado sobre la extraña camilla de aleación metálica a su derecha, y rápidamente le colocó lo que parecía un brazalete.
Presionó un botón y pude sentir cómo se ajustaba. Sentí que al hacerlo le había inyectado algo al hombre, y sé que al menos una parte debía contener un fármaco que induce el sueño, porque casi al instante se relajó y cerró los ojos. Mara miró fríamente al hombre y luego se dirigió a la doctora Cantrell sin apartar la vista del hombre, ahora dormido. Doctora Cantrell, traiga el clon 329 y comencemos el procedimiento. Sí, dijo. Sacó de nuevo su walkie-talkie de bolsillo derecho y dijo rápidamente en voz alta: traigan al clon. Las puertas corredizas plateadas se abrieron de nuevo y vi entrar a dos hombres vestidos como camilleros de hospital. Empujaban una camilla con ruedas similar a la que tenía el primer joven, solo que ésta tenía patas como zancos con ruedas giratorias. Un camillero estaba inclinado sobre el borde de la camilla, mientras que el otro estaba a los pies, mientras la empujaban hacia el interior de la habitación. La colocaron a la derecha del hombre que dormía sobre la mesa metálica, a unos 60 centímetros de distancia. Luego ambos hombres se agacharon y de alguna manera bloquearon las ruedas de la camilla. Sobre esta camilla yacía un joven moreno que parecía una versión más joven del primer hombre, de unos 2 o 3 años, que aún dormía sobre la mesa metálica original. ¿Este es el sujeto clon 329? Preguntó Mara. Sí, lo es, respondió la doctora Cantrell. ¿Qué tan estable es el clon? Preguntó Adruel, quien se había acercado al clon más joven, recién llegado, del primer hombre. Todo esto sucedía ante mis propios ojos. Jesús, pregunté, ¿de verdad es un clon vivo? ¿De verdad han llegado al punto de clonar a una persona y que viva? Sí, hija mía, desde hace muchos años. Oí susurrar a mi Jesús a mi lado, pero al girarme no lo vi. Me alegro de que estés aquí, Jesús, porque no me gusta estar en este lugar. A mí tampoco, hija mía, dijo. ¿Pero qué quiso decir cuando preguntó, ¿es estable? ¿Acaso el cuerpo no está en buen estado? Jesucristo respondió, no, hija mía, está en buen estado para ser un cuerpo clonado, pero a lo que se refería era a si es lo suficientemente estable para la primera transferencia de mente y conciencia, porque la primera siempre es la más difícil para ambas partes, pero los clones no poseen la fuerza interior residual ni el alma viviente que Dios Padre ha infundido en los hombres. No todos los clones sobreviven a la transferencia, pero sí lo hacen después de la primera transferencia de la mente y la conciencia del hombre original al clon. Este puede realizarla sin necesidad de que ambos se reúnan de nuevo. Mientras seguía observando, noté que el Nephilim Druel había empezado a acceder a un panel que no había visto antes debajo del clon 329, que también parecía estar sedado. Fuera lo que fuese que le hubiera hecho al panel de control en la camilla, ahora vi que se habían encendido las luces. Se giró y volvió al ordenador junto al hombre original y empezó a teclear en la terminal. Al hacerlo, las 4 zonas hundidas alrededor de la cabeza del hombre original se iluminaron desde abajo, porque podía ver las luces provenientes de debajo del metal, pero no de arriba. Incluso la zona donde estaba su cabeza estaba iluminada. Miró a Mara y a la doctora Cantrell y dijo: «¿Están listos?». Mara tomó algunas notas e introdujo datos en su portapapeles holográfico computarizado en 3D y luego dijo: «Comiencen». Mientras observaba, noté un pequeño monitor entre las máquinas frente al Nephilim llamado Druel, de cabello castaño rojizo, lo suficientemente largo como para ojearlo detrás de las orejas. Pensé que ese monitor mostraba el corazón del hombre, pero me di cuenta de mi error cuando lo que Druel estaba haciendo provocó que la pantalla con sus líneas onduladas y pitidos comenzara a parpadear y a emitir pitidos mientras el sensor del clon 329 cobraba vida. Observé horrorizada cómo la pantalla mostraba una línea plana en la imagen de la mente y la conciencia del joven original, mientras el sensor del clon 329 se activaba por completo. Todo sucedió muy rápido, apenas unos minutos una vez que comenzó. Me quedé atónita ante lo que acababa de presenciar. «Jesús, por favor, ayuda a ese hombre y sácanos de aquí. Ahora mismo, por favor», dije, conmocionada hasta la médula. Aunque ya había visto un clon dentro de un tanque, aún no lo asimilaba del todo y ahora estaban haciendo transferencias mentales. Pero esta vez no obtuve respuesta. Me sentía atrapada, sin escapatoria. Así que observé impotente todo lo que ocurría en esa instalación secreta de los Nephilim. «Proceso completo», oí decir a Druel en voz alta. Mara sonrió con crueldad y dijo: «Bien, ahora despertemos al clon 329, ¿de acuerdo?». La doctora Cantrell había preparado una especie de inyección con una curita
que al colocarla en el brazo del clon y luego retirarla, me dio la sensación de que le había administrado algo al clon dormido en lugar de la típica inyección hipodérmica. Es la única forma que encuentro de describir lo que vi. En pocos minutos el clon 329 comenzó a agitarse y a moverse ligeramente. Mara dijo con su voz fría y eficiente a la doctora Cantrell y a Druel, el hombre Nephilim: no puede haber margen de error ni de fallo. Asegúrense de registrar hasta el más mínimo detalle, porque no puede haber contratiempos cuando finalmente demostremos al elegido del maestro Lucifer que no habrá posibilidad de fracaso. Cuando sea alcanzado por una herida en la cabeza, tal como lo predijeron las escrituras, no temerá proceder de antemano para que su mente y conciencia sean transferidas a su cuerpo clonado, biomejorado y robótico. Entiendo, dijo Druel y continuó. Todos conocemos la gran importancia del resultado. Entonces comprendí quién era el elegido de Lucifer de Satanás, el anticristo, quien según Apocalipsis 13:3 será derribado de un golpe en la cabeza con una espada o algo similar, un golpe mortal, pero sanará, o al menos eso creerán. Quería asegurarme, así que pregunté en voz alta: Jesús, ¿están hablando del anticristo, verdad? Esta vez respondió con un simple sí, hija, y luego dijo: sigue mirando. Observé de nuevo y vi como los ojos del clon 329 parpadeaban y luego se abrían. Noté que estaba desorientado y presentí que se daba cuenta de que algo no andaba bien, que sabía que ese no era su cuerpo original, que era diferente. El clon 329, con la mente y la conciencia del hombre original ahora en su cabeza, vaciló un instante aún aturdido, lo que no le gustó a Mara. Chasqueó los dedos y señaló a los dos enfermeros, quienes lo obligaron bruscamente a sentarse. Al hacerlo, vio su cuerpo tendido sobre la mesa de aleación metálica, aún en sueño inducido. ¿Qué han hecho? Dios mío, ayúdenme. ¿Qué han hecho? Preguntó tembloroso. Druel intervino. Aquí no encontrarás a ningún dios, excepto a Lucifer, a quien servimos. El hombre siguió mirando con horror, consternación y asombro, pero Mara no mostró la menor compasión. Sin darle tiempo a asimilar lo que acababa de suceder, le ordenó con dureza: levántate, clon 329. No soy el clon 329, no soy ningún clon, soy Joe Dancing de Omaha, Nebraska. Silencio, dijo Mara secamente. Te levantarás. Los dos camilleros se colocaron a cada lado de él, junto a la camilla con ruedas, lo agarraron por los brazos y lo pusieron de pie de un tirón. Dejó escapar un pequeño quejido de dolor, pero cuando le soltaron los brazos pudo ponerse de pie sin ayuda. Bien, dijo Mara, y luego tomó algunas notas en su portapapeles holográfico. Ahora suba los brazos y luego bájelos. Entonces camina por esta habitación, pero no seas imprudente, mis guardias desearían dispararte en el acto. Esta vez al hablar, esbozó una pequeña y cruel sonrisa en sus finos labios. No era muy atractiva ni con sus ojos y piel de extraño color ni con sus rasgos afilados. El cuerpo del clon 329 respondió rápidamente a la mente y la conciencia del hombre original, y pudo ver que los tres malvados, Druel, Mara y la doctora Cantrell, estaban muy complacidos. Druel, dijo Mara, pon a prueba su memoria. Los dos enfermeros condujeron al clon 329 de vuelta a la camilla en la que los habían traído mientras estaba sedado, y el de la derecha lo empujó hacia abajo y lo obligó a sentarse. Durante todo el tiempo, los ojos del clon 329 se dirigían al lugar donde su cuerpo original seguía profundamente sedado. Mara lo notó y, burlándose de él, dijo con malicia: tu cuerpo no es más que un cuerpo que respira, como el de un animal. Él intervino y respondió: no, te equivocas. Dios insufló vida en mi cuerpo, que me corresponde por derecho. Este cuerpo en el que has puesto mis pensamientos y mi mente es como un animal. Está vivo y respira, pero está vacío. No contiene alma, porque tú no puedes crear un alma. Solo Dios puede hacerlo. Esto enfureció a Mara, quien alzó la voz mientras entrecerraba los ojos. Hemos creado una raza humana muy superior a la que creó vuestro Dios. Hemos tomado el frágil cuerpo humano y lo hemos mejorado con todas las características posibles, perfeccionándolo en todos los sentidos bajo el liderazgo de los caídos que nos han dado las instrucciones del mismísimo Lucifer. El hombre original, atrapado en el cuerpo del clon 329, respondió desafiante: ¿acaso vuestro Dios los creó? No, pero mi Dios lo permitió. Incluso vuestros amos, los señores oscuros, Lucifer, Satanás, como preferís llamarlo,
saben que no pueden crear nada sin tener algo de dónde partir, algo que Dios creó originalmente. Dios puede crear usando tan solo su voz, si así lo decide. Satanás no puede, Lucifer no puede, mi Dios es quien lo controla todo, absolutamente todo. Entonces tu Dios permitió que te capturáramos, torturáramos y experimentáramos contigo, preguntó Mara con una mueca de ira. Aparentemente sí, respondió el clon 329. Señora, dijo, con todo lo que ha creado, manipulado y alterado de nuestra composición genética, nuestro ADN, aún no puede duplicar lo que nos hace especiales y redimibles, lo que nos distingue de las criaturas de la tierra, las bestias del campo y sus cuerpos clonados vacíos, el alma viviente. No ha tenido éxito, sino que ha fracasado. Solo ha logrado crear un cuerpo más habitable para sus demonios y señores oscuros. Basta, basta, gritó ella, y pude percibir que el hombre atrapado en el cuerpo del clon 329 había tocado una fibra sensible en todos los presentes. Basta, exclamó Mara, reviertan el proceso, devuelvan a este hombre a su cuerpo. También pude percibir que ya había terminado por completo con todo el proceso y que quería deshacerse de aquel hombre cuya mente y conciencia había extraído a la fuerza de su cuerpo original y colocado en este clon más joven, al que habían llamado clon 329, porque él le había dicho la verdad, y la verdad, al parecer, era un tema muy doloroso para ella. Mientras los dos enfermeros obligaban al hombre a recostarse en la camilla, me sorprendí preguntándome en voz alta, ¿por qué me muestras esto, Jesús? ¿Por qué me muestran todas estas cosas? Son cosas duras, duras de oír y de ver. Sí, lo son, respondió, pero tú eres una vigía. Si no tú, ¿quién pues me orará a menos que sea por su propia necesidad egoísta? Ni hablar de pasar horas escribiéndome y conversando conmigo. Todos quieren ser útiles, pero pocos quieren sacrificar su tiempo o están dispuestos a pagar el precio, prefiriendo malgastarlo en deseos egoístas. Pueden pasar horas entretenidos con un dispositivo móvil o viendo la televisión o internet, pero apenas pueden orarme a mí, su santo Dios, más de 10 minutos seguidos. Lo siento, Jesús, dije. Debes advertir a mis hijos, a quienes quieran escuchar, que toda la tecnología necesaria para que se cumplan las profecías sobre el anticristo ya está presente en vuestro mundo. La tecnología para su marca, su imagen, su control sobre la gente con la ayuda de la IA y otros medios, y ahora su regreso a la vida ante los ojos del mundo. Hija mía, aunque un cuerpo clonado permita este regreso, sigue siendo parte del original que creé a través de las células que se utilizan para crearlo, continuó Jesús. Volví a mirar la horrible escena ante mí y supe que el clon 329 ya había sido sedado y que estaban revirtiendo aquel terrible experimento. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Grita, hija mía, a todo aquel que quiera escuchar. Advierte a mi gente que estas cosas ya están en la fase inicial de producción y que lo único que impide su fabricación completa es que sea retirado mi freno. Pues mi padre pronto me dirá, ven, hijo mío, ve a buscar a tu amada esposa. Adviérteles, hijo mío, adviérteles, porque muchos aún no escuchan, mientras que muchos otros creen que tienen mucho tiempo antes de mi regreso. Lo haré, Jesús, lo haré. Ya veo que lo harás. Entonces me dijo, ahora hija mía, despierta, y al instante me encontré completamente despierta, turbada en mi cama. Comencé a orar por todo esto, y sí, incluso le pregunté a Dios, ¿quién me va a creer? Pero Jesucristo. Sin embargo, seguiré dando la alarma y seguiré advirtiendo hasta que no me quede aliento o hasta que vengas y te lleves a tu esposa de aquí. Bueno, como pudiste ver, estas cosas se hacen bajo tierra, ya está la tecnología para clonar seres humanos, pero hace rato. Muchas personas que ves en los grandes medios, celebridades, quizá no sean seres humanos genuinos, o por lo menos están mezclados. Eso se hace bajo tierra, y se puede transferir tanto la conciencia como los pensamientos, pero lo que no pueden transferir es el alma humana. Así que esto es increíble, porque vamos a ver que parece ser que el anticristo, en su fase final, cuando la bestia suba del abismo, va a ser un híbrido. Va a ser un híbrido. Ya no va a ser un ser humano. Y si tiene algo de ser humano, son células en el cuerpo clonado de un ser humano. Y vamos a verlo más adelante. Quiero contarte que yo tuve un sueño
que me veía adorando a quien creía que era Dios. Yo creía que era Dios, pero cuando terminé es como que hubiera despertado del letargo y me di cuenta que no era Dios. Me di cuenta que no era yo mismo en el sueño, sino otra persona que creía que adoraba a Dios. Pero cuando me di cuenta, el ser que estaba adorando era un hombre híbrido que lucía algo como esto. Octopus, este personaje antagónico de Spider-Man que tiene brazos mecánicos, es decir, un híbrido. Así que todo indica que el anticristo en su fase final, en los últimos 3 años y medio, va a ser un híbrido. El cuerpo va a ser un híbrido, un clon de un ser humano que va a ser mejorado, modificado, que puede ser que le salgan brazos mecánicos como a este personaje o que tenga poderes sobrenaturales y va a engañar a muchas personas. Y si no crees que esto sucede realmente en la actualidad, por aquí te dejo el video Cizaña entre nosotros, clones, híbridos, humanoides, robots, todo esto ya existe, solo que está tras bambalinas, por eso no lo puedes ver, pero hace rato existe. Así que vamos a escuchar el segundo sueño que tiene que ver con la herida que el hombre de pecado sufre en la cabeza. Escuchemos a continuación. Todo empezó cuando me encontré al aire libre, entre una multitud caminando todos en la misma dirección. La gente vestía ropa de invierno, con guantes y gorros. Supe de inmediato que no estaba en Estados Unidos. Miré al suelo duro que parecía de granito o piedra. Me recuerda a un patio abierto, pensé mientras convergíamos hacia el mismo lugar. Al mirar a mi alrededor, vi guardias armados, vestidos completamente de negro de pies a cabeza. Incluso sus cascos eran negros. Al alzar la vista hacia los edificios a ambos lados del espacio abierto por el que nos movíamos, noté que había robots, blancos, negros y de colores combinados, apostados en cada piso del edificio. Ellos también estaban armados con pistolas negras que parecían más bien pistolas láser que de balas. Tuve la sensación de que tenían algo que ver con ondas. Aún así, no me sorprendió, sabía que era algo común en estos tiempos. Eché un vistazo hacia atrás y vi que había más gente detrás de nosotros. En ese momento, una mujer con un abrigo color canela de aspecto acolchado y un gorro de lana claro me empujó. Tenía el pelo largo, rojo oscuro, que le caía por debajo de los hombros. Su piel clara tenía pecas en la nariz. No pude evitar notar que sus facciones eran demacradas. Con una expresión de miedo en el rostro, dijo rápidamente: «No te vi. Tenía tanta prisa por llegar al discurso que no estaba mirando. Discúlpame por el contacto físico no deseado. Fue involuntario. Te pido que no me denuncies a las fuerzas de paz de nuestro valiente nuevo mundo». No dudé y supe de inmediato cómo responder. «Estás perdonada. No se levantará ningún acta de encuentro fortuito según lo estipulado en nuestras leyes unificadas». No sonreí, mantuve el rostro impasible. Ella tampoco sonrió, pero vi el alivio reflejado en sus ojos. Volví a hablar con cierta vacilación, como si dudara si debía entablar conversación o no. Es la primera vez que veré a nuestro líder supremo dar un discurso en público. Es un sueño hecho realidad para mí y para todos nosotros, exclamó finalmente, dejando aflorar sus emociones. Mientras hablaba de su deseo de ver al líder de nuestro nuevo mundo, me dedicó una leve sonrisa y aceleró el paso. Sabía que quería conseguir un buen sitio cerca del escenario, si era posible, para ver al líder supremo de nuestro nuevo mundo dar un discurso en persona. Mientras la multitud seguía avanzando, noté que había más guardias en la planta baja. Uno de los guardias detenía a la gente al azar y les hablaba brevemente antes de que otro me detuviera a mí. «Usted, venga aquí», ordenó una voz áspera. Dudé un instante y luego me acerqué al guardia armado, vestido de negro. «Tiene una placa de identificación con el número 77. Se le ha asignado un lugar preferente. Manténgase a la derecha. Luego suba las escaleras del muro derecho y podrá observar desde el balcón por encima de la multitud. Enhorabuena, ciudadano, y gracias por su lealtad a nuestro líder supremo». Asentí con la cabeza en señal de reconocimiento, mientras me indicaba la dirección a seguir. «Siga al hombre y a la mujer de allí con los abrigos azul y naranja».
Van al mismo sitio, dijo el guardia armado. Asentí con la cabeza. Reanudé la marcha, pero no sin antes ver al soldado de guardia llevarse la mano al pecho y comenzar a hablar. El número 77 está a la derecha y está localizado. Mientras me alejaba rápidamente de él, miré mi ropa. Llevaba un abrigo vaquero azul oscuro con un efecto lavado a la piedra. Sobre mi corazón había un pequeño emblema de sol rosa del que emanaban rayos radiantes. Ahora me doy cuenta de que soy yo misma en este sueño, pero de alguna manera estoy protegida para que nadie vea quién soy realmente. Sin embargo, no sé por qué estoy aquí. Sé que cuanto menos diga, mejor, porque sé quién es mi Señor y Salvador, y ese es Jesucristo, mi amor, no el nuevo líder supremo de este mundo. Subí un pequeño tramo de escalones y luego me condujeron a otro tramo más largo. Allí vi gente haciendo cola junto a la barandilla del balcón para poder ver bien al líder supremo pronunciar su discurso. Había guardias apostados en la entrada y en varios puntos del largo balcón. Encima de nosotros había otro balcón con más guardias robóticos humanoides. El guardia de las escaleras me indicó que me colocara junto a la barandilla, al lado de la mujer del abrigo naranja. Ella asintió brevemente con la cabeza y enseguida se centró en el enorme edificio, que parecía un palacio, esperando con expectación como tantos otros, la gran aparición del líder supremo en el profusamente ornamentado balcón. Todavía había gente entrando al patio de abajo. Comencé a observar detenidamente el lugar donde nos encontrábamos. Había un gran edificio que me recordaba a un palacio. La planta baja tenía lo que parecían columnas griegas a cada lado de la enorme entrada. Había otra planta entre la planta baja y la tercera, donde se había preparado el balcón para que el líder supremo pronunciara su gran discurso al mundo. Hay edificios con balcones a cada lado del palacio, pero no lo tocan, no están conectados directamente a él. Empecé a sentir un presentimiento, una profunda maldad flotaba en el aire. Me estremecí involuntariamente, pero nadie pareció notarlo, ya que todos estaban absortos mirando al balcón para no perderse ni un instante cuando apareciera el líder supremo. Lo sabía de alguna manera. Espíritu Santo, ¿qué sucede?, pregunté en un susurro. Oí su dulce y poderosa voz decir suavemente: Hija de Sión, prepárate. Está aquí. ¿Quién está aquí?, pregunté rápidamente en mi mente, justo cuando oí que las trompetas comenzaban a sonar desde debajo del nivel del suelo del gran palacio. Mientras oraba, no las vi salir. El Espíritu Santo respondió: Vela, hija de Sión, y aprende. Me concentré en el balcón ricamente decorado esperando que alguien entrara por las puertas dobles también decoradas, pero para mi sorpresa oí la voz de un hombre que reconocí de inmediato. Me estremecí al oír su voz llena de, lo reconocí al instante, espíritus seductores. Dirigí la mirada hacia debajo del balcón y vi a Barack Obama vestido como con atuendo real pero sin corona. En el frente de su túnica púrpura, cerca del centro del pecho, había otro diseño de rayos de sol, pero este era amarillo. Pueblos unidos de nuestro nuevo y gran mundo, a través de muchas dificultades nos hemos unido en paz bajo el liderazgo y la mente brillante de nuestro líder supremo, cuyo único objetivo es que nuestro mundo sane y se unifique en paz. Lo ha logrado unificando los gobiernos del mundo en 10 reinos de los cuales él es gobernante. Ya no existen diversidades en nuestra religión y existe libertad para adorar a los dioses de todos. Gracias a su gran mente, las restricciones a la capacidad del mundo para unificar su sistema monetario se pueden aceptar y otorgar con mayor facilidad. Todo esto es posible gracias a nuestro benevolente líder supremo. Sin más dilación, dijo Obama, con un amplio gesto de brazos, es un privilegio y un honor presentarme ante los leales ciudadanos de nuestro nuevo mundo. No pude evitar notar que, al hablar, parecía que la gente estaba hechizada por sus palabras y se aferraba a cada una de ellas. Pero yo no me dejo engañar y estoy protegida por la sangre de Jesucristo derramada por mí en la cruz del Calvario. Las trompetas volvieron a sonar cuando Barack Obama hizo girar su larga túnica púrpura, casi ondeando a sus pies, al entrar de nuevo por las puertas del grandioso edificio tipo palacio. La gente había comenzado a aplaudir. Una vez que cesaron los sonidos de las trompetas, las puertas dobles del tercer balcón decorado se abrieron desde dentro y la multitud enmudeció de inmediato. «Oh Jesucristo, ¿quién será ahora?», pregunté, pero no hubo respuesta. No hizo falta que contestara, pues una figura solitaria salió por la puerta.
Era un hombre con una larga capa azul forrada de piel, como las que usaban los reyes y reinas de antaño en ceremonias y actos oficiales. Lucía una corona de oro con joyas aún más ostentosas que las de la propia reina Isabel, la madre del rey Carlos de Inglaterra. El hombre estaba de espaldas al balcón de mi izquierda mientras que yo me encontraba en el de la derecha. Pude distinguir que tenía el pelo oscuro y barba y bigote a juego. Saludaba a la multitud que lo colmaba de alabanzas y de adoración. Me di cuenta de que no participaba, así que para no llamar la atención, levanté la mano y con una enorme sonrisa comencé a saludar, pero mi alabanza iba dirigida a Dios Padre en el cielo y a mi amado Jesucristo. El hombre con la corona en el balcón vestía un traje negro de aspecto caro. No pude evitar fijarme en que, al salir, sus zapatos eran negros y brillantes. Giró la cabeza hacia nuestro balcón y mi mano se quedó paralizada en el aire. Mis ojos se fijaron en los ojos azules del hombre, que al instante se convirtieron en cuencas negras y vacías. Incluso con barba y bigote reconocí que era Emmanuel Macron, el anticristo, y por lo visto ya gobierna este mundo. Me obligué a seguir saludando, aunque lo que realmente quería era irme de allí. No pude evitar pensar que de verdad intenta convencer a la gente de que es su salvador. Incluso se deja crecer la barba y el bigote como mi amado Jesucristo, porque anhela ser como él. No lo es ni lo será jamás. Mientras seguía observando su rostro ahora barbudo, comprendí que sí, aún existían personas indecisas con un conocimiento suficiente de la Biblia, incluyendo algunos cristianos que se habían alejado de la fe. Entonces, con todos los milagros, señales y prodigios que se le atribuyen, la barba y el bigote servían para disipar cualquier duda en su subconsciente. Esto se debía a que la mayoría tenían algún conocimiento previo de que Jesucristo llevaba barba y bigote, como era costumbre en su época. Mientras el anticristo hablaba, sus palabras parecían extenderse por la multitud, atrayéndola a la perversa red de sus mentiras. Sus palabras parecían miel para las abejas, pero en realidad estaban llenas de veneno y engaño. «Pueblo mío», dijo con voz afable, «aunque el camino ha sido arduo y lleno de obstáculos, hemos avanzado mucho juntos en la unificación de nuestro nuevo mundo, salvo aquellos que aún se oponen a una paz, una religión y un mundo unificados. Con su continuo apoyo para denunciar a estos individuos y a sus cómplices, pronto los tendremos a todos fuera, detenidos, reeducados o silenciados por completo. Todos hemos visto la devastación de un mundo causado por la guerra, un mundo sin unidad. Con la ayuda de nuestros amigos del otro mundo, los extraterrestres, hemos desarrollado una nueva tecnología. Esta tecnología permitirá a cada individuo comprar, vender, ganar créditos, acceder a nuestra red de internet sin tener que hacer cola ni necesitar tarjeta para comprar alimentos y acceder a privilegios, incluyendo el acceso gratuito a nuestros lugares de culto. Oí murmullos de aprobación entre la multitud, lo que me hizo girarme y mirar a quienes estaban debajo del balcón, en la planta baja, así como a quienes estaban en el balcón justo enfrente. Noté que no todos estaban de acuerdo con el mundo del que hablaba el anticristo. Sin embargo, lo ocultaron muy bien de la mayoría de los demás. El anticristo continuó hablando. Esta nueva tecnología no se puede perder ni robar como les ha ocurrido a veces con sus tarjetas. Mi objetivo es facilitarles la vida a todos al máximo mientras superamos juntos los numerosos obstáculos que nuestro mundo ha afrontado. Me di cuenta de que estaba convenciendo a la multitud. Habían caído en la trampa de su voz y palabras seductoras y ni siquiera se daban cuenta. Eran como moscas atrapadas en una telaraña gigante que ni siquiera intentaban resistirse mientras el anticristo tejía sus redes de mentiras cada vez más apretadas. Esto era lo que pensaba mientras veía al hombre de pecado hipnotizar a la multitud en su encanto y carisma demoníacos. El anticristo seguía hablando mientras yo estaba perdida en mis pensamientos. De repente oí sus palabras que me hicieron volver a prestarle atención mientras tomaba una bocanada de aire. Para reemplazar la tarjeta de alimentos mundial unificada y otras que hemos creado, dijo, hemos ideado algo diferente. Será una marca de identificación, una marca de lealtad a nuestro sistema mundial unificado. Un símbolo de esperanza y paz, un símbolo de alegría que traerá rayos de sol a sus vidas sin el intenso calor que estos rayos pueden causar ahora. La gente comenzó a murmurar y a expresar su aprobación. Una mujer que estaba en primera fila, en el suelo, gritó, «Líder supremo, usted debe ser un Dios reencarnado del cielo para ayudarnos». «Sin duda lo es», asintió un hombre en voz alta.
El anticristo alzó las manos para calmar a la multitud, pero una enorme sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Buena gente, permítanme terminar la explicación de la marca de lealtad para que, cuando llegue, no haya malentendidos ni temor al respecto. Tendrá el símbolo del sol, como el que ven en sus identificaciones. Habrá más, pero eso se revelará más adelante, continuó, sin que la sonrisa abandonara su rostro barbudo. Jesucristo, susurré, está hablando de la marca de la bestia. A su marca la llama la marca de lealtad, exclamé con entusiasmo. No hubo respuesta. Observé cómo el anticristo con un gesto dramático señalaba su mano derecha entre el pulgar y el índice. La marca de lealtad será lo suficientemente pequeña como para caber en esta zona de su mano derecha. Y como somos un pueblo de gran diversidad, si lo prefieren, pueden colocársela aquí mismo, en la frente, para que la luzcan con orgullo. La multitud parecía exultante ante su sugerencia, cuando de repente vi a Macron, el rostro del anticristo, estremecerse y contorsionarse con una expresión de horror. Segundos antes de desplomarse en el balcón, pero no sin antes ver lo que parecía una herida en su cabeza. La multitud guardó silencio un instante como atónita. Luego comenzaron a gritar, a vociferar y a llorar como si se despertaran de un sueño profundo, o más bien como si salieran del trance demoníaco del anticristo. Los soldados armados y los robots ya controlaban la multitud, registrando e intentando averiguar qué o quién había atacado a Macron, el anticristo. Noté que las puertas dobles se habían abierto tras él y que Obama y otros arrastraban su cuerpo inerte hacia el gran edificio, que parecía un palacio. Oí a Obama ordenar, llévenlo a las camas médicas, y luego directamente a la máquina mental Lázaro. No dejen que muera. Dio la orden a quienes lo ayudaban con voz amenazante justo cuando las puertas se cerraron tras ellos. Miré hacia las escaleras junto con algunas de las personas que estaban en el balcón, pero la salida estaba bloqueada por un soldado vestido de negro y un robot armado. De repente oí un alboroto que parecía provenir del balcón de enfrente, y así era. Dos soldados armados vestidos de negro y un robot señalaban una ventana entreabierta. De alguna manera pude ver dentro de la habitación. Había un hombre vestido con un uniforme militar negro similar, que sostenía una pistola negra, inmovilizado en el suelo por uno de los robots humanoides blancos y negros. Al mirar la pistola, que parecía un láser, vi estas palabras encima: láser de haz pulsado. El robot estaba golpeando al hombre indefenso, así que aparté la mirada de la carnicería. Y eso era una carnicería. Al hacerlo, oí este versículo de Apocalipsis 13 como si me lo recitaran, y vi una de sus cabezas como herida hasta la muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló de la bestia. Apocalipsis 13:12. Entonces oí a mi amado Jesucristo hablarme en voz alta, por encima de todo el bullicio. Llevarán al anticristo, el hombre de pecado, a una de las camas de curación para estabilizarlo, hija. Tecnología creada por los caídos y dada al hombre para la situación venidera, tal como se encuentra escrita en mi palabra. El hombre Emmanuel Macron ha muerto, su alma y espíritu se han ido, pero su cuerpo sigue vivo. Un clon híbrido superbiomejorado, modificado superiormente, sin que el hombre de pecado lo sepa, ha sido creado para que Satanás entre en su lugar. Para el mundo parecerá que el anticristo ha resucitado, demostrando a algunos que es un Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. El clon está creado a partir de las células de Macron, así que en este sentido sigue siendo él, hija. Entonces se le permitirá continuar. Para continuar, hija, para seguir adelante durante otros 42 meses. Su cuerpo se mantendrá con vida gracias a las camas médicas curativas. Los demonios que lo poseen están directamente conectados con los que se encuentran dentro de la IA y sus numerosos sistemas. Examina mis escrituras, hija. Es después de la herida en la cabeza del anticristo que se le da poder para continuar haciendo la guerra contra mis hijos, los santos, para blasfemar abiertamente contra todo mi cielo, así como contra mi Padre. Esto está escrito en mis escrituras de la verdad. No se puede detener. Así es también como el falso profeta, que también es un clon, y el anticristo, después del Armagedón, son arrojados vivos al lago de fuego porque todos los espíritus regresan a mi Padre. Por lo tanto, la vida no puede permanecer en su cuerpo original, ya que su alma partió con su espíritu al fuego del infierno, el alma de Emmanuel Macron, el hombre.
Toda persona con alma tiene una cita con la muerte, y puesto que ahora poseo las llaves de la muerte y del infierno, yo decido quién cumple esa cita y quién no. Aquellos que no la cumplen, verás que son a quienes mi Padre lleva en carroza, y por otros medios. Mi esposa, todos los que la componen, no morirán en su carne, sino que serán transformados a mi semejanza. Ahora, hija, el mundo verá de primera mano la crueldad de Satanás, quien poseerá el cuerpo preparado del anticristo, convirtiéndose en la encarnación de todo el mal que mi palabra dice que será. Y cuando Satanás intente huir del cuerpo del anticristo, será capturado por el arcángel Miguel, quien lo atará durante 1000 años terrestres. ¡Wow! Respondí suavemente a mi Señor Jesucristo. Eso aclara algunas de mis dudas sobre el libro de Apocalipsis. El Armagedón se encuentra en Apocalipsis 19 y la atadura de Satanás en el capítulo 20, hasta que es liberado después de los 1000 años. Dije rápidamente, sí, hija, así es. Jesucristo, ¿declararán oficialmente muerto al anticristo antes de que regrese? Pregunté. No hará falta. Una herida en la cabeza con ese tipo de arma de pulsos es letal y casi todos lo saben. Así que, cuando reaparezca con vida, será adorado como un dios aún más que antes. Está escrito, hija, por tanto así debe ser. Y entonces desperté. Como pudimos ver en el anterior sueño, que va enlazado con el primer sueño, el hombre de pecado muere y su cuerpo ya había sido previamente clonado y mejorado. Iba a ser el receptáculo, por así decirlo, de la bestia que sube del abismo, que yo he creído anteriormente que es Nimrod, pero vemos acá que es el mismo Satanás, que va a ocupar un cuerpo clonado de un ser humano, es decir, el cuerpo de Macron clonado. Macron ya no está ahí. En la segunda etapa ya no es Macron, ya es Satanás mismo. Satanás mismo el que ocupa ese cuerpo clonado. Y todo el mundo va a pensar que es Macron resucitado, porque tiene las mismas características físicas. Y este es el gran engaño que viene. Y va a tener poderes tecnológicos. Por eso va a poder manipular a la gente haciendo falsas sanidades. Este es el gran engaño que viene. Ahora vamos a ver esto en la escritura cómo se revela. Porque lo que hacen estos sueños es desencriptar cosas que no habíamos entendido de la escritura. Así que vamos a ir a Apocalipsis 17, 7 al 11. Mira lo que dice. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7, y va a la perdición. Apocalipsis 17, 7 al 11. Esto que parece un trabalenguas, vamos a descifrarlo acá conforme a estos sueños que se le han dado a la hermana Vicky Parnell. Aquí vemos una bestia que tiene realmente 8 cabezas. Pero vamos a ver que una es de entre las 7. Vamos a contarlas. Primera cabeza, Egipto. Vamos a aclarar que estos son imperios mundiales que tienen que ver con Israel. Ciertamente a lo largo de la historia han habido muchos imperios. Pero estos específicos imperios son imperios que han subyugado al pueblo de Israel mientras ha sido nación. Cuando Israel fue nación, el primer imperio que subyugó a Israel fue el imperio de Egipto. La nación de Egipto, esa es la primera cabeza. La segunda cabeza fue Asiria. Asiria esclavizó a Israel, a la casa de Israel del norte, y se la llevó cautiva. Y ahí desapareció. Eso es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Luego quedó la casa de Judá sola, la cual fue esclavizada por Babilonia. Esa es la cabeza número 3. De Babilonia pasó a ser Medo-Persia. De Medo-Persia pasó a ser Grecia. Ahí está la historia de los macabeos, todo lo que se cuenta ahí.
Y luego Roma en la época de Jesús, y esto se extendió. Esa es la sexta cabeza, que también puede ser llamarse o tenerse en cuenta como el Vaticano. El Vaticano es una extensión de Roma. Pero la séptima cabeza es el hombre de pecado. Dice que esta séptima cabeza estará por muy corto tiempo, 42 meses. Ese es el hombre de pecado, a partir del rapto de la iglesia. El hombre de pecado que gobernará con 10 reyes. Pero ¿qué pasa? Hay una octava cabeza. Ustedes ven que esta bestia son 8 cabezas. Realmente son visibles 7, pero hay una que está dentro de las 7. Y esa bestia que está entre las 7 es el anticristo. Este ya es el ser clonado ocupado por la bestia, los segundos 42 meses. Es decir, esta bestia, que es un espíritu, ha estado en estos 7 imperios, pero se va a hacer visible en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, ocupando el cuerpo del hombre de pecado, que es Macrón. Aquí ya no va a ser Macrón. Aunque luzca como Macrón y todos lo vean como Macrón, ya es el mismo anticristo ocupando esa cabeza, ocupando ese cuerpo. Así que esto es tremendo. Esto es tremendo, mis hermanos. Ahora vamos a ver esto. Esta es la cabeza que tiene los 10 cuernos. Míralos acá. Así que vamos a avanzar. Esta es la bestia que era y no es. ¿Por qué es la bestia que era? Bueno, yo he creído que es Nimrod. Nimrod era un rey, pero es posible que sea Satanás, o puede que sean los dos. Satanás era, no es, pero va a ser de nuevo como gobernante en la tierra. Como dice Apocalipsis 12, que Satanás ha caído a la tierra y viene con gran ira. Hay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque va a ser Satanás mismo ocupando el cuerpo clonado de Macrón, gobernando los últimos 42 meses. Por eso es el tiempo más terrible y gran tribulación sobre la tierra. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Claro, el hombre de pecado es herido, como se muestra en el sueño, muere, pero su cuerpo ha sido clonado. Y ese cuerpo es tomado por la bestia. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, del 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, esto ocurre después del hombre de pecado. El falso profeta hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo, que ocupa el cuerpo clonado, mejorado, biomodificado de Manuel Macrón. Eso ya no es un ser humano. Por eso, ahorita vamos a ver que con el hombre de pecado terminan los gobiernos del mundo. Y vamos a entender por qué ese es el fin. Dice Daniel 2, 41, 43. Vamos a ver esas cabezas desde otro punto de vista. Porque aquí ya se cuenta desde Babilonia. O sea, desde los judíos. Aquí no está Egipto ni Asiria, sino que se cuenta desde Babilonia. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí presta atención cuando dice se mezclarán por medio de alianzas humanas, aquí habla de simiente humana, es decir, linaje. Y aquí vamos a ver esos imperios. Babilonia es el tiempo de los judíos, es la cabeza. Medo-Persia es el pecho y los brazos. Grecia es los muslos o lo que se llama como el tronco, la parte inferior. Y Roma son las piernas. Mira que se alargó el imperio romano en el Vaticano. El quinto imperio es el hombre de pecado con los 10 reyes. Y ese es el último imperio que se considera humano porque después viene el anticristo. El anticristo ya no es humano, es Satanás en un cuerpo falso. Y la piedra que destruye estos 10 reyes que están mezclados barro con hierro es Jesucristo y su reino.
Es el tiempo en el que el reino de Dios se levanta sobre la tierra. Así que vamos a verlo. Vamos a ver en Levítico 19:19 que Dios prohíbe que se mezclen semillas. Dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Claro, porque ¿qué es esa mezcla de semillas ahora? Esa mezcla de semillas es barro con hierro. El barro son seres humanos. Aquí lo vemos, clones. Y el hierro es tecnología. Y esa es la abominación desoladora, que se va a manifestar también con la marca de la bestia. Así que eso es lo que Dios prohíbe en Levítico 19:19. Ahora mira lo que dice Isaías 24:21-22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Mira, esa es la alianza de simientes, el ejército de los cielos en lo alto. Estos son los ángeles caídos, los alienígenas, los extraterrestres, y los reyes de la tierra sobre la tierra, que son seres humanos ya contaminados, clones. Ese último gobierno ya va a ser, eso ya no va a ser humano. Entonces, mira las dos imágenes acá. Aquí es Babilonia, aquí se cuenta desde el tercer imperio, porque ya son los judíos, pero es básicamente lo mismo. Y los 10 reyes es una mezcla de linaje, entre linaje de caídos con barro, que es linaje de Adán. Vamos a mirar que cuando esto ocurre, el hombre de pecado, esa es el final de los gobiernos humanos. Vamos a mirarlo más adelante. Pero vamos a ver que ese momento es la abominación desoladora, Mateo 24:15-21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mira, el lugar santo es en el templo de Jerusalén. No es que esto sea la voluntad de Dios que construyan un templo, porque el templo somos nosotros. Pero los judíos en su obstinación lo quieren construir y lo van a construir. Y Dios lo va a permitir para cumplir ciertas cosas en la palabra, como que allá va a llegar Satanás en la forma del anticristo a profanar eso, ¿cierto? Pero sabemos que la abominación desoladora, si estudias la historia, te das cuenta que siempre ocurrió en el templo de Jerusalén. Estudia la historia de los macabeos. La abominación desoladora siempre fue un sacrificio, una abominación en el templo de Jerusalén. Así que para que se cumpla palabra, Dios va a permitir que construyan su templo, pero sabemos que el templo real somos nosotros. Y la abominación desoladora está relacionada con la gran tribulación. Así que no puede haber una gran tribulación hasta que no haya una abominación desoladora. Antes de la gran tribulación es la tribulación. Por eso te das cuenta que son 7 años y por muchas otras más razones. Pero vamos a verlo acá. Estamos esperando el rapto de la iglesia, noviembre 25. Vamos a suponer que ocurre en estos días. Bueno, vienen 1260 días. 1260 días, que es la tribulación. Aquí gobiernan los 10 reyes, nuevo orden mundial, junto con el hombre de pecado, Macron. No vamos a entrar en discusiones de quién es el hombre de pecado, nos estamos basando en un sueño. Sé que muchos dirán, no tiene cara de que sea el anticristo. Yo también lo pensé en algún momento, qué decepción de anticristo, pero mira, estos seres son como actores, hacen puestas en escena y quieren desviarte la atención para que no pienses en este tiempo que él es el anticristo. Pero no vamos a entrar en discusión. El tiempo mostrará si era o no era. Estamos hablando del sueño y en el sueño se le revela a la hermana, no solo en este, en muchos más sueños, que es Macron. Ahora, Macron es el hombre de pecado, pero ya no va a ser el anticristo, porque Macron muere y lo que queda es su cuerpo, que es clonado y es ocupado por Satanás mismo. Esa es la mitad de la semana 70. Cuando tú lees en Apocalipsis 12 que Satanás cae en la tierra, esa es la mitad de la semana 70, que eso sería 2029, 2029. ¿Ves? Tiene que ser 7 años para que ocurra primero el hombre de pecado y luego ahí sí
la falsa resurrección del anticristo para gobernar aquí por 42 meses. ¿Por qué es el fin acá? Porque es el fin de los gobiernos humanos. Porque estos 42 meses ya no va a ser un gobierno humano, va a ser el gobierno de un ángel caído en un clon de ser humano. Por eso el fin es acá. El fin no es el final de la semana 70, no. El fin es acá. Cuando tú lees los acontecimientos que hablan del fin, habla de la gran tribulación. La gran tribulación empieza acá. Todo esto es tribulación, pero aquí ya es gran tribulación, son 7 años. ¿Te das cuenta? 2025 a 2029, tribulación. Comienza la gran tribulación y 2032, fin de la gran tribulación y batalla Armagedón. Y comienza el milenio. El fin es acá. ¿Te das cuenta? Así que este es el gran engaño que viene para el mundo entero. Que Satanás, por medio de un clon de el hombre de pecado, Macron, va a engañar al mundo entero haciéndole creer que Macron resucitó. Y que él hace los mismos milagros que hizo Jesús, como dar vida a los muertos. Pero esto no es posible. El único que verdaderamente puede dar vida a los muertos y resucitarlos es Jesucristo nuestro Señor. Y este es el gran engaño que aparece en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Mira lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad lleva siglos gestándose, tras bambalinas, y es todo este plan maléfico. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Lo ves? Ese es la resurrección, la falsa resurrección del anticristo por medio de un clon. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque ya no puede haber términos medios ni tibiezas. Tienes que definirte, o amas la verdad y la justicia o vas a ser engañado. Recibes el amor de la verdad que está en la palabra de Dios y que es Jesucristo o vas a ser engañado. Ya no va a haber tibieza. Así que esta es la falsa resurrección del anticristo. Hermanos, compartan esto. Yo les voy a dejar acá en la descripción del video los 2 sueños completos, porque aquí los presentamos resumidos, completos para que los descarguen, los impriman, compartan este video, hagan copias para que la gente esté alerta, quienes se queden, que viene este gran engaño, para que no crean en nada de esto, porque solo Jesucristo puede resucitar muertos. Que Dios los bendiga.